Saludos de nuevo. Nuestra siguiente mesa de debate tiene por título genérico Inversión y financiación de infraestructuras en Latinoamérica. Va a estar moderada por don Manuel Contreras, es consejero delegado del Grupo ADVI. ADVI es una empresa familiar cuyos orígenes en el negocio de las obras públicas se remontan a finales del siglo XIX. Como grupo como tal fue en 2002 cuando se creó el Grupo ADVI, una empresa que está presente en sectores como construcción, concesiones, transporte, logística, desarrollos urbanísticos e inmobiliarios, industria y servicio. El Grupo ADVI tiene presencia en distintos países de Europa, América Latina y Oriente Medio. El señor Contreras nos presenta a sus invitados. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, antes de empezar a presentar a mis invitados, que son todos mexicanos, quisiera lanzar un mensaje de apoyo y solidaridad a México, país que en los últimos días, como todos sabéis, lo ha pasado regular entre los dos terremotos que ha sufrido y los huracanes, pero el pueblo mexicano ha dado una muestra auténtica de solidaridad, de valor, de patriotismo, y todos estamos seguros que México saldrá adelante con muchísima fuerza. Paso a presentar a mis invitados. Tengo a mi izquierda a Ignacio Saldaña. Ignacio es mexicano de Monterrey, ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en finanzas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Ha trabajado para el Grupo Financiero Banorte, ocupando varias posiciones de la Tesorería, Banca Comercial Internacional y Asset Management, entre las que destaca como director de Tesorería y director de Inversiones de Banorte Generali. Durante su gestión en fondos de pensiones, Ignacio ha participado en diversas transacciones transnacionales, siendo la más importante la compra de Afore 21 del BBV Bancomer, creando así el fondo de pensiones más grande de México. Durante su periodo como director de inversiones, creó el fondo de infraestructura más grande en México en asociación con la Caisse de Dépôts et Placements du Québec. Actualmente, Ignacio es director ejecutivo de la Tesorería del Grupo Financiero Banorte. A su izquierda se encuentra Juan Alberto Letó. Juan Alberto es el director general y cabeza de BlackRock en México. Tiene más de 15 años de experiencia invirtiendo en Real Asset en México y dirige el equipo de inversión de infraestructuras de México. Anteriormente fue CEO de iCuadrada y el principal gerente de inversiones de infraestructuras en México. Ha servido también como Chief Operative Officer en México Retail Properties y ha desarrollado y gestionado una cartera de inmuebles compuesto por 17 propiedades con casi 500 metros cuadrados de superficie. Durante su mandato como director de operaciones, los ingresos de México Retail aumentaron de 23 millones de pesos a más de 500 millones de pesos. El señor Letó es ingeniero civil por la Universidad Americana y tiene un MBA en el MIT de Massachusetts. Jerónimo Gerard, que es el siguiente que le sigue, es presidente del grupo MRP, una plataforma enfocada al desarrollo de vehículos para la administración de inversiones de capital en activos generadores de flujo a largo plazo. Fundador del Fondo de Inversión Infraestructuras Institucionales iCuadrada, administra más de 13.000 millones de pesos y fue presidente de su inicio hasta su venta a BlackRock a finales del 2015. Ha invertido cerca de 35.000 millones de pesos en desarrollos inmobiliarios en la República de México. Ha trabajado en México, ha trabajado en Goldman Sachs, es consejero de varias sociedades importantes, tanto en España como en México, y es licenciado en Economía con honores del ITAM y MBA en Stanford. Y por último, tenemos a Eduardo Ramos de la Cajiga, es director general de CDK, Infraestructuras de México. CKD, es un administrador de fondos de capital privado que emitió certificados bursátiles en la Bolsa de México por cerca de $1 billón. Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en la ejecución de transacciones de banca de inversión, financiamiento de proyectos de infraestructura en México, Europa y Estados Unidos. A lo largo de su carrera ha liderado la estructuración y cierre financiero de varias transacciones en el mercado, dentro de las cuales destacan lo que en su momento era considerada como la planta solar fotovoltaica más grande de Perú,
por un monto de 170 millones y la bursatilización de cuotas de peaje de la autopista Monterrey-Cadereyta por un monto de 200 millones de dólares. Yo creo que el tema de la infraestructura es de los temas más importantes o de las ponencias más importantes que vamos a desarrollar en el día de hoy en el Congreso. Todos los expertos están de acuerdo que América Latina debiera estar invirtiendo en torno al 6% de su Producto Interior Bruto en infraestructuras, cuando ahora lo hace en una media del entorno del 3%. También todos estamos convencidos que la falta de infraestructura es el factor limitante de crecimiento ahora mismo de las economías americanas. Tienen problemas para el transporte de materias primas por falta de infraestructura, el desarrollo del turismo no se puede hacer eficientemente porque no tienen aeropuertos y modos logísticos para ser capaces de recibir esa cantidad masiva de visitantes, y también tiene un efecto pernicioso en la productividad del trabajo. En América Latina, desgraciadamente, hoy en día es una constante que muchísimas personas tardan entre 2 y 3 horas de desplazarse de su domicilio al trabajo y el mismo tiempo del trabajo a su domicilio, con lo cual supone una pérdida de horas de trabajo y de productividad en los países importantísima. Es verdad que los estados, gran parte de su presupuesto lo están dedicando más ahora mismo a cortar las brechas sociales que se producen en el continente y la implantación del estado de bienestar, con lo cual deja poco margen para la inversión en infraestructura. Por eso la colaboración público-privada se propone como un instrumento fantástico para desarrollar esas infraestructuras y potenciarlas en el menor tiempo posible. Por tanto, paso a preguntar a mis invitados cómo lo ven ellos. Jerónimo, ¿qué retos y oportunidades ves tú en el mercado de las infraestructuras en América Latina? Antes que nada, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este congreso y celebro que se haya hecho este primer congreso aquí en España. Yo creo que las oportunidades de infraestructura en la región son muy amplias y por varios factores. En primero es, voy a referir el caso de México, siendo la economía 12 del mundo, estamos en el ranking 64 de infraestructuras por el IFC. Esto lo que hace es que claramente hay un rezago en toda la región por la parte de infraestructuras. Los gobiernos actuales tienen muchas restricciones presupuestarias, lo que está haciendo que las asociaciones público-privadas sea la forma de financiar estos proyectos. El marco regulatorio, que no existía antes, creo que ya está el marco regulatorio, ya hay los procesos y las leyes para poder que las infraestructuras se estén explotando. Tal vez Chile más adelantado que otros, te diría yo en segundo lugar tal vez México, Colombia, pero claramente hay un marco regulatorio que está ayudando, que está trayendo fondos como los que están aquí sentados juntos. Y también una cosa, y estando aquí en España, México tiene la característica que empresas no mexicanas han sido muy exitosas en México. A diferencia de muchos países, especialmente en las infraestructuras, donde es un sector muy protegido. En el caso de México tenemos 5, 6 o 10 empresas, principalmente españolas, que han sido muy exitosas y se les ha arropado muy bien a esas empresas en México. Y lo más importante, yo creo que en la parte de infraestructura, pese al rezago, también tenemos el bono poblacional, que si lo ven, pues está totalmente invertido al caso de Europa, donde si ahorita hay un rezago, si no invertimos, y olvídate del 6%, creo que hay un análisis que si no invertimos el 11% del PIB en infraestructuras, no vamos a poderle dar alcance a la necesidad que hay en infraestructura. Y pongo, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es un proyecto de los más grandes, yo creo que en la región, la planta de Totonilco, que es la planta de tratamiento de agua más grande de América. Vienen muchos proyectos muy grandes, donde claramente se han hecho consorcios entre compañías, en este caso en los dos, tanto en el aeropuerto como en la planta de Totonilco, extranjeras con mucho know-how y experiencia, y otros mexicanos. Entonces esos consorcios que se han formado creo que han sido muy exitosos. Otra cosa que hay los recursos tanto de capital como de deuda. El mercado de deuda es muy profundo, se ha hecho muchas cosas, tal vez Nacho nos puede dar un poco más de información, pero creo que están las condiciones para financiar. ¿Qué riesgos le veo? ¿Qué es lo malo que veo? Creo que se requiere
los retornos que se están dando creo que se están apretando cada vez más, y hay un punto donde si esos retornos se apretan mucho, el capital, Arcel Capital internacional se va a ir a otros países. Creo que ha habido muy buenos casos de éxito y eso ha traído mucho capital nuevo y esos retornos se están apretando un poco. Creo que hay el tema de Estado de Derecho en toda la región, creo que es un tema que tenemos que trabajar como países latinoamericanos. Creo que la transparencia que obviamente en estas economías emergentes se tiene que dar con cada vez más información y más transparencia va a hacer que el mercado sea mucho más eficiente. Y con eso le paso a alguien. Ignacio, te ha hecho mención Jerónimo. Desde tu punto de vista, ¿cómo de incentivados están los mercados y las economías de los países de América Latina para que se produzca esta inversión en infraestructuras? Bien, pues un poco andando en lo que comentaba Jerónimo, las tasas y los retornos parecieran o lucen ya apretadas, ¿no? Pero también no podemos dejar de ver que el bono del Tesoro en Estados Unidos está abajo del 2,5%, ¿no? Entonces, teniendo esos costos de capital hoy, el invertir en infraestructura está haciendo que no se vean tan mal esos retornos de los que habla Jerónimo, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho es un gran tema y yo creo que es el principal riesgo que a veces no valoramos cuando invertimos en infraestructura, pero países como Colombia, como México, como Chile, bueno, Chile es el más avanzado, Perú, creo que tienen pues una gran encomienda, ¿no? Cuando fui yo el director de inversiones de nuestra administradora de pensiones, el gran reto era conseguir activos, vamos a decirlo, activos que te permitieran diversificar el portafolio, ¿no? Dices, ¿qué hago con el dinero? Tienes la opción de invertirlo al 2,5% en bonos del Tesoro americano, tienes el 7% en México, ¿no? Volteas a Europa y a veces hasta negativas las tasas. Entonces, desde el punto de vista portafolio, tiene mucho sentido traer un porcentaje alto, de capital. Alto hablando de un 20%, vamos a decirlo así, de tus activos en infraestructura, ¿no? Y como bien dice Jerónimo, si no invertimos a más de 2 dígitos o al 10, 11% de nuestro Producto Interno Bruto, el país no va a poder crecer ni vamos a poder recibir a la población que se va a integrar poco a poco en este bono demográfico. Y regresando al tema de cómo vemos México y Latinoamérica ofrecen tasas altas, vamos a decirlo todavía, para retornos superiores al 6-8% neto, que hoy por hoy lucen altas cuando las comparamos con economías desarrolladas. Estos señores logran hasta invertir todavía retornos de 2 dígitos en infraestructura, que la verdad es un reto ya, como lo mencionaba Jero, pero de alguna manera se sigue viendo muy positivo y se ve que hay mucho capital listo para invertirse en lo que es infraestructura. Hay que encontrar los activos correctos y hay que buscar que, pues, vamos a decir, los bancos también estén financiando eso, ¿no? Banorte, en este caso, es un banco de los más activos. Estamos financiando o donde podemos participar desde el punto de vista deuda, y lo que falta pues es un poco más que alguien tome el equity o la parte del capital de estos proyectos. Estupendo. Eduardo, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los sectores y mercados estratégicos para invertir en estos momentos? Sí, cómo no. Buenos días y otra vez muchas gracias por la invitación a este panel. El SECADE Infraestructura México es un SECADE que su principal lugar de inversión destino es México. Entonces, los comentarios míos van a estar más enfocados a la parte de cómo estamos viendo el mercado de México, pero cuando se generó este vehículo, una de las cosas que pensamos es que, y así está diseñado, con un espectro bastante amplio de sectores en los que podemos participar, porque claramente es algo bastante dinámico. Nuestro periodo de inversión son 5 años, entonces no queríamos de alguna manera apostar un sector que a lo largo de los años no estuviera ahí. Entonces es bastante amplio, pero las oportunidades, yo diría que inmediatas y donde hay más, de alguna manera,
proyectos que pueden ser susceptibles de inversión para nosotros es el tema de energías renovables. Yo creo que esa fiebre que se vivió un poco en Europa hace 5 o 6 años, hoy está llegando a México en el tema de energías renovables, energía convencional. Una gran oportunidad que estamos viendo es, a raíz de la reforma energética, es en el tema de midstream, todo lo que es almacenamiento y distribución de combustibles. En México hay mucho trabajo por hacer. Las cifras son bastante alarmantes en el sentido de que México tiene 2 días de reservas de combustibles contra el promedio que debe de ser más o menos 15 o 20 días, que debería ser algo más estándar. Entonces, corremos unos riesgos de que si pasaran temas en cuestiones de cómo hacer llegar combustibles a México, podría llegarse a parar la economía por este tema. Entonces sí hay un esfuerzo importante de parte del gobierno complementado con la reforma energética para hacer que haya mucho más capacidad de almacenamiento. Ahí vemos una oportunidad importante. Nosotros la parte de upstream y downstream es más complicada, pero el midstream sí, y todavía creo que no, en México todavía no están dando las bases, hay la necesidad, todavía no está dado bien quién va a ser el player que va a poder ser o el jugador que va a ser exitoso en eso, pero es un tema que estamos monitoreando muy de cerca y que nos interesa bastante. El tema de transporte en general, tema de obviamente carretero, aeropuertos y puertos, es un tema que también lo estamos monitoreando constantemente. Y por último yo diría el tema de agua. El tema de agua, como comentaba Jerónimo, en México se está construyendo una planta muy grande, pero las transacciones después de eso en general son chicas, tienen riesgos de gobiernos municipales, que es un tema complicado, pero sí creo que hay una oportunidad ahí de hacer una plataforma e ir agregando temas de agua, ¿no? Y por último, una de las inversiones que hicimos nosotros es en el tema de red compartida, que es un proyecto de telecomunicaciones con unas características muy particulares y creemos que también en el sector de telecom, a pesar de que, como muchos de ustedes saben, en México vivimos en un monopolio, duopolio en el tema de telecomunicaciones, creo que una vez más las reformas del gobierno, la reforma de telecom permite que empiece a haber una competencia que hace muy atractivo posibles inversiones ahí, ¿no? Entonces, esos son a nivel México los sectores en los que estamos enfocados. Muchas gracias. Juan Alberto, desde el lado gringo, un fondo del tamaño de BlackRock, ¿qué ve de interés en América Latina? Gracias, Manolo. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Creo que desde la perspectiva gringa, yo soy mexicano, estoy basado en México, tengo responsabilidad por América Latina para el negocio de BlackRock de infraestructuras, pero ciertamente tengo mucho la perspectiva gringa porque la vivo en el día a día. BlackRock, que seguramente todos ustedes lo saben, es la gestora de activos más grande del mundo y esto le da, creo que un rol que es muy importante en el mundo de las infraestructuras. Tiene que servir un papel de vincular la oportunidad de colocar capital con la oportunidad de los proyectos que se van gestionando o que se van suscitando en diferentes partes de la región. Esto lo que quiere decir es que en un portafolio muy, muy amplio de clientes buscamos proveerles de una solución integral a sus necesidades de diversificación, lo que decía Nacho, colocar dinero para estos fondos de pensiones, inversores institucionales, pues es difícil en los países. Pensamos que parte de cumplir este mandato de darles una solución integral es lograr el acompañamiento o el efecto multiplicador del capital local de cada uno de estos países y sus propios sistemas de ahorro y sus propios inversores locales con el capital internacional. Eso es algo deseable para todo el mundo. Nadie podemos hacer estas inversiones que en muchos casos son masivas en cuanto a dinero, hacerlas o llevarlas a cabo solos. Y creo que ese es el papel que juega BlackRock. ¿Qué oportunidad vemos en la región? Me parece que es una oportunidad obviamente masiva. Yo creo que ya medio lo tocamos. En el ejemplo de México, que creo que se repite en muchos otros países, la historia reciente de México, además de lo ya mencionado, de que la infraestructura necesita incrementar como proporción del producto, la historia de México es 20 años de estabilidad macroeconómica. Es una historia de una economía que se ha alejado de los commodities y se ha acercado a la manufactura, se ha acercado a los servicios.
atándose muy de cerca al comercio, al grado tal que ahora sí que ni alguien tan controvertido y tan desatinado como el presidente actual de Estados Unidos ha podido ni siquiera impactar esto, ¿no? Es un vínculo muy real entre las economías. ¿Qué sucede? Que ya México hoy está en un punto en el que el cuello de botella es la infraestructura. Y en dos sentidos. Uno ya lo mencionabas, el tema logístico, transporte de mercancías, etcétera, pero el otro es el energético. Y entonces la combinación de 20 años de estabilidad macroeconómica con este cuello de botella que ha llegado el país para poder detonar esta segunda fase de desarrollo después de 20 años, la verdad es que muy fructuosos, con un paquete de reformas que se repiten después en la región en diferentes sabores, que atacan no solo lo energético, sino las cosas de corto, mediano y largo plazo. Atacan lo energético, pero también atacan la competitividad, la reforma de la ley de competencia en México, la reforma educativa, sin duda algo con unas miras de muy largo plazo. Hacen que la oportunidad de inversión en infraestructuras recorra todo el horizonte de tiempo y le dé mucha credibilidad al asunto. Entonces, creo que BlackRock, como una gestora que en el mundo de la infraestructura manejamos en el grupo de activos reales que le llamamos 40,000 millones de dólares. Creemos muy firmemente en formar asociaciones con compañías como las de todos ustedes en los diferentes países para acompañarlos profundamente en el desarrollo de estos proyectos desde etapas tempranas y poder contribuir al desarrollo, ¿no? Por eso estamos en la región. Muchas gracias. Ahora aprovecho y lanzo a la mesa y podéis contestar todos y cada uno de vosotros. ¿Cuáles serían para vosotros los factores de riesgo que pueden incidir en que se produzca una inversión masiva en infraestructuras en el continente? Juan Alberto. Vamos a ver, se habla mucho, yo creo que el factor de riesgo más importante es que los proyectos se armen a tiempo y se armen de manera financiable. Muy frecuentemente oímos la frase de que hay plata que quiere venir a la región, y eso es cierto. Yo se los digo, hablando con inversores de todo el mundo ahora, el apetito por entrar a la región es muy grande. Sin embargo, no siempre los proyectos a los que tenemos acceso son financiables cabalmente, ya sea porque la calidad crediticia que está detrás de ellos no es la suficiente y eso pues no satisface a los inversores, o porque, como decía Jerónimo, el pricing no es el correcto y entonces el riesgo-retorno que ofrecen pues no refleja un grado de competitividad en cuanto a las diferentes opciones geográficas de dónde poner la plata. Y la tercera es la estructura jurídica. Hay veces en donde está muy resuelta y hay veces en donde no lo está tanto. Al final del día creo que los inversores lo que buscamos como managers para ellos es encontrar esta relación riesgo-retorno correcta en los proyectos concretos. Entonces, creo que el riesgo es que esos proyectos existan y satisfagan estas condiciones. Yo creo que el otro tema también, en el caso del sistema de pensiones mexicano, por ejemplo, que son 200 billones de dólares, creciendo al 15%, mitad vía el rendimiento que tienen y mitad vía el bono poblacional de que hablé hace poco. El sistema de pensiones mexicano solamente va a crecer los próximos 10 años, 10% al año, seguro. Ese dinero no tiene cómo canalizarse, ¿no? Entonces, y estoy de acuerdo con Juan Alberto, el tema de cómo organizas los proyectos y cómo los haces que se lleven a cabo. Las reformas estructurales en el caso de México son muy potentes. Desafortunadamente pensaba la gente que iban a tener efecto al día siguiente. La verdad es que están tardando más, pero están llegando. Digo, solamente en el sector, yo creo que de oil and gas habrán entrado 30,000, 40,000 millones en los próximos 3, 4 años, ¿no?, de dólares. El hecho, por ejemplo, que BlackRock, manejan 5 trillones de dólares, se haya fijado en comprar una empresa en México. La primera compra que hizo a nivel mundial de infraestructura la hizo en México y un poco la hizo en México para usar para toda la región, ¿no? Entonces yo creo que eso te dice el compromiso que hay de inversores tanto locales, como es principalmente el sistema de ahorro para el retiro, como de inversionistas a nivel mundial. Nosotros el problema que teníamos es que nos decía, oye, queremos invertir $1 billón y tampoco hay muchos proyectos de $1 billón. O sea, donde creo que está la oportunidad también para empresas españolas es que hay proyectos más chicos que salen del radar
de ASBI, es un caso muy exitoso en México, que salen del radar de muchos inversionistas y hay retornos muy atractivos para gente que tiene la experiencia. Digo, el caso de España, no sé si fue por la crisis que tuvieron aquí, que todos salieron fuera, pero lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien en toda la región y claramente son empresas relevantes en toda la región, ¿no? Muchas gracias. Habéis tocado un tema muy interesante que es el tema de los fondos de pensiones. Sabéis que en muchos países los fondos de pensiones no tienen permitido invertir fuera de bonos del Estado o renta fija. En el caso mexicano no es así y yo creo que ha sido un tema de mucho éxito. ¿Qué recomendaríais? Pues mira, como bien mencionas, nuestro sistema de ahorro es joven, nace en 1997, empezó de forma muy conservadora, se puede invertir únicamente en certificados de la tesorería que llamamos o CETES, que es como un treasury bill, vamos a decir, emitido por el gobierno mexicano a corto plazo y se ha venido incrementando el cajón, vamos a llamarle de alguna forma, para invertir en lo que le llamamos activos alternativos. Hoy estamos restringidos como país a invertir en lo que se conoce como un CECADE, es un certificado de capital en el cual se depositan los recursos y a través de ese se facilita la inversión. Hay otros países como Canadá, vamos a decir, que van un poquito más adelantados, en donde hay más analistas, vamos a decir, en un fondo de pensiones sobre activos duros o activos alternativos, vamos a decirlo así, que operadores de activos tradicionales como son las bolsas y como son los mercados de deuda. Entonces, yo creo que tocas un punto muy importante y estos límites o estas barreras van a ir, vamos a decir, abriéndose conforme también los asset managers se vuelven más sofisticados y más prudentes para llevar a cabo estas inversiones. Y creo que México, Colombia, Perú, Chile lo han hecho bien, aunque venimos un poco tarde, vamos a decirlo así. Chile por mucho ha sido el sistema de pensiones que se adelantó, vamos a decir, o que todos copiamos el modelo chileno, pero pues creo que ahí vamos detrás de ellos con muy buen ritmo y nuestro gobierno ha hecho una buena labor en ir liberándonos esas capacidades para que nuestro propio ahorro pueda ayudar a financiar esta estructura, la infraestructura y nuestro crecimiento, sin menospreciar que pues, requerimos también el capital extranjero de alguna forma para poder crecer a los ritmos que México necesita. Y todos vosotros que además habéis sido actores trayendo capital extranjero a vuestro país, ¿cuánto de daño hace de cara a atraer inversores las asonadas de ciertos escándalos de corrupción en el continente, como el último caso de Odebrecht? Eduardo. Nadie quiere entrar. A ver, yo creo que digo, y aquí lo comento, la economía mexicana, somos una democracia hace muchos años, pero real hace 15, digámoslo así. Y esa transición o esa alternancia que hubo en los últimos 15 años es muy joven. Todo el mundo piensa, si ves las economías, pues las democracias muchas llevan 100 años, llevan 200 años, nosotros llevamos 15 de alternancia. Eso implica transparencia, implica que las instituciones se están haciendo más fuertes y obviamente pues han salido temas como toda América Latina y todo el mundo. Yo creo que es un proceso natural que se tiene que ir filtrando y cada vez se está haciendo más transparente las mismas redes sociales, las mismas medios. Yo creo que, como a veces le digo a mis compatriotas mexicanos, no tengamos tanta prisa, ya llegaremos, pero creo que vamos en el camino correcto. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría ahora abrir es un turno de preguntas al público, porque yo creo que hay que aprovechar los magníficos ponentes que tenemos aquí y si tenéis alguna duda. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Aprovechando vuestra experiencia como gestores de fondos internacionales y yo como representante de un fondo de inversión suizo, quería que me comentarais vuestros inversores cómo ven, digamos, el cuadro macroeconómico, dado que la inversión en infraestructuras es un activo a largo plazo de México. Movimientos del peso este año, la balanza de pagos, el déficit por cuenta corriente, ¿cómo impactaría si al final el acuerdo de libre comercio
pues tiene alguna modificación. Este tipo de cosas que pueden afectar al planteamiento desde el punto de vista de un inversor, digamos, de fuera de México. Gracias. A ver, yo lo que te diría es, el enfoque justamente es un enfoque de largo plazo, y eso es lo que lo distingue. La diferencia entre el inversor de corto plazo y el de activos reales a largo plazo es que te puedes brincar los ciclos de volatilidad. Te doy un par de ejemplos. A principios de este año, con la incertidumbre alrededor de Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, etcétera, el tipo de cambio en México se fue de 17 pesos por dólar a 22.50. La valoración de nuestras inversiones, el cobro de las rentas, el pago, los tipos de interés que teníamos en los créditos no se movieron. Y justamente creo que eso ilustra este tema de la inversión en infraestructuras como un diversificador en el largo plazo. Ahora, para hablar de largo plazo tienes que ver los fundamentales. Y creo que rescato donde empezamos ahora. No solo hay fundamentales en México en cuanto a los drivers demográficos de la economía, en cuanto a los drivers de evolución política y de reformas, sino además también hay fundamentales de la economía en sí misma. Vamos a pensar, México es una economía que hoy compite a la par con todas las economías del mundo. Es competitiva la economía mexicana en producción de coches, en producción de aeropartes, en producción de televisores, en producción de electrodomésticos, de partes de computación, en fin, que no depende de que exista el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Esa competitividad es real y México podría exportar competitivamente a cualquier sitio del mundo. Por proximidad geográfica lo hacemos ahí, ¿no? Entonces, mi punto fundamental es la competitividad de la economía y por lo tanto su sustentabilidad son reales, y eso a 20 años, si los atas de un entorno político que va evolucionando hacia más institucionalidad, hacia más estabilidad, si lo atas con un bono demográfico que va con una población creciente, y no solo creciente, sino que ingresa a la clase media de la economía formal con cada vez más velocidad, pues entonces a 20 años vista la preocupación se desdibuja mucho, ¿no? Y creo que ese es el apetito de los inversores. El último comentario que te haría tiene que ver con el tipo de cambio. Yo sí te distinguiría que hay inversores que buscan el riesgo México o el riesgo Latinoamérica, el riesgo Colombia, distinguiendo las inversiones denominadas en dólares de las denominadas en moneda local. Ahí sí hay una divergencia de apetitos, ¿no? Y podemos entrar eso en más detalle. Lo que diría yo, nosotros hacemos en el CECADE tenemos un acuerdo de coinversión con un fondo de pensiones canadiense, y un poco la visión que ellos tomaron es: compraron el riesgo México, asumieron un poco que obviamente iba a haber volatilidad y por lo tanto obviamente tiene un mayor rendimiento, que el punto de Jerónimo también hay que tomarlo eventualmente, porque de repente ya se empiezan a aparecer los rendimientos de México a los de países desarrollados y claramente hay más riesgo, y creo que ahí eventualmente habrá un ajuste en rendimiento, sería lógico, pero sí creo que como un inversionista que decide ir a México a invertir en infraestructura tiene que estar preparado para una volatilidad que a lo mejor no esperaría en otros mercados. Y yo hacía la mención del Fondo de Pensiones Canadiense porque ellos tomaron esa visión y no hacen inversiones a 20, 30 años y no se cubre. O sea, porque si además quieres cubrir la moneda, ahí sí ya, si de por sí el retorno estaba apretado y además cubriste la moneda, te acabaste el retorno o el premio que estabas tomando por ese riesgo. Entonces, creo que es un tema de analizar los indicadores macroeconómicos, comprar el riesgo México y estar preparado para buenas épocas, pero en los 20 años, normalmente, por ejemplo, hoy ya a 6 meses de distancia de lo que pasó con Trump, que parecía que era el fin del mundo para nosotros, la verdad es que hoy se ve como simplemente, si lo ves en una gráfica de tipo de cambio, pues se ve un brinco ahí y ya regresamos a la normalidad. Es un tema de sí comprar el tema México y ir para el largo plazo. Yo a tu pregunta, como dicen los americanos, let's talk about the elephant in the room, ¿no? Porque sí, claramente el tema de Trump, que creo que fue más relevante al principio porque no entendían bien la interacción que hay entre Estados Unidos y México. Por ejemplo, un coche, nosotros exportamos coches, cada coche que exportamos pasa 7 veces la frontera.
La autoparte se hace en México, se va, se le pone una cosa en Arizona, regresa, se va a Ohio. O sea, esas cadenas de producción es muy difícil romperlas. Ahora, hoy en este mundo cualquier cosa puede pasar, ¿no? Los tweets y toda la parte, de hecho los tweets, pues ya como que en el tipo de cambio ni les hace caso. O sea, ahora, ¿se va a poder llegar a un acuerdo en diciembre? Habrá que ver y qué implicaciones tenga eso. El tema también que no está, pues bien, tenemos elecciones el año que entra. Y tenemos elecciones muy importantes porque como toda América Latina, pues unos se han ido para un lado y para el otro. Esperemos que no tengamos un cambio de dirección. Yo creo que México va en la dirección correcta. Honestamente me da lo mismo un poco qué pasa, siempre y cuando no haya un giro de política económica. Y esto pues en todo el mundo pues, estamos teniendo aquí, ustedes en España también están teniendo algunos temas por ahí al sur. Pero creo que México, si todo va bien y mantiene el mismo curso, creo que es una economía que a los 20 años, 15 años le va a ir muy bien, ¿no? Pero sí hay un tema y creo que los mercados el año que entra van a estar mucho más nerviosos de lo que están ahorita. Y digo, yo finalizaría con decir que para México el error que cometimos en 1995, el famoso error de diciembre, tal vez fue tratar de controlar el tipo de cambio. Hoy la válvula de escape para toda la volatilidad ha sido el tipo de cambio y hemos logrado mantener los indicadores de inflación, crecimiento y tasas de interés o tipos de interés a largo plazo estables. Entonces ya los extranjeros viven o saben vivir con esta volatilidad. Estos activos de infraestructura normalmente están ligados a inflación. Si bien el tipo de cambio y la inflación van a ritmos distintos, van en la misma dirección normalmente, y nos ayuda la inflación, vamos a decir, a ir cubriendo esa depreciación cambiaria que a veces se nos presenta, y en el largo plazo, como decimos, vamos cerrando esa brecha entre el tipo de cambio y la inflación. Los flujos se van actualizando normalmente al ritmo de inflación en México. Todo el mundo se queja que si la inflación que publica el INEGI es la inflación que en realidad tenemos todos los mexicanos. Yo te diría que tal vez no lo sea, pero es un buen proxy de cómo se va moviendo la inflación, y eso nos va incrementando los flujos en este tipo de activos y te ayuda a minimizar ese riesgo cambiario en el largo plazo. Oye, yo nada más una cosa y otra característica que ahí sí México creo que se distingue bastante de otros países, hablo de Chile, es el mercado de deuda de largo plazo, que eso a la hora que estás viendo una inversión en infraestructura, el hecho de poder contar con un benchmark dado, porque el gobierno emite desde hace muchos años, emite a 30 años, y el hecho de que puedas ir a un mercado de capitales bastante profundo y puedas emitir a 20 años deuda, o que sepas que tienes una salida vía de un crédito bancario, puedes luego cambiarte a una solución de mercado de capitales de largo plazo como inversionista, ya que sabes que además a tasa fija o en UDIs, que es la moneda que tenemos ligada a la inflación, ese sí es un factor. En Brasil, cuando hacen más de 10 años de un crédito para infraestructura, celebran fiesta, y la verdad es que en México es algo bastante estándar. A la banca comercial cada vez se le complica más los largos plazos, pero hay una solución de mercado de capitales con precios y que eso hace del lado del equity, donde estamos nosotros, que te cambie totalmente la vida, porque el riesgo de refinanciamiento es un tema gravísimo cuando estás en el lado del equity, porque si te toca un 2009, un 2010 y tienes que salir a refinanciar tu activo, te acabaste el equity. Es muy probable que tu inversión no exista más, ¿no? Entonces, creo que ese sí es una característica muy particular que tiene Chile, obviamente, pero también México, ¿no? Y tal vez a un punto que es con esto de Trump y de Estados Unidos, México estaba y siempre históricamente ha estado volcado a Estados Unidos. Tenemos 2.000 kilómetros de frontera. Creo que la sociedad mexicana y en particular el empresariado, con este tema que pasó con Trump, ha volteado mucho más a Europa, y en particular creo que la alianza natural es con España, ¿no? Creo que varios que están aquí, que conozco, estamos buscando cómo hacer mucho más vínculos entre España y México, tanto de inversión como de compañías. Creo que tenemos que diversificar el riesgo que tenemos 95% Estados Unidos, a balancearlo más, y eso claramente el socio comercial por naturaleza tiene que ser España. Aprovechando tu intervención, Jerónimo, aquellos empresarios latinoamericanos que quieran invertir en un tercer país latinoamericano, ¿solos o acompañados? Yo te diría los dos, y déjame decirte, en el caso
En el caso de México están muy bien recibidos el llegar solos. O sea, la verdad es que tienes grandes compañías, bancos, no solo compañías constructoras de infraestructura, pero tienes bancos, servicios que han llegado solos y les ha ido muy bien. ¿Okay? Creo que también hay ciertos proyectos de infraestructura, como puede ser el caso del aeropuerto o la misma planta que comenté, donde las asociaciones, hay mucha tecnología, especialmente de ingenierías, que pues, en Europa nos llevan años luz de haberlas desarrollado y esas se están adoptando en México. Yo te diría, la compañía más grande mexicana de infraestructura no es mexicana. Te puedo decir, la compañía que tenía muchos años está pasando serios problemas, pero creo que es una combinación. Hay otros países que es más difícil, hay otros países, Brasil es un país más difícil de tratar de llegar solo, pero creo que México sí abre las puertas para que tengas las dos opciones. Ahora, si vas de la mano con fondos tan serios como o las AFORES, de alguna forma tienes a los pensionados de un país, que son 60 millones de pensionados, 70 millones de pensionados, como inversionista atrás de tu proyecto, creo que el riesgo de calidad crediticia de largo plazo, de que un gobierno de cualquier manera entre y no te pague, se reduce mucho. Había una pregunta por ahí. Sí, buenos días. Soy José Zudaire de ASCRI, la Asociación Española de Capital Inversión y Capital Privado. Gracias por vuestras intervenciones. Quería saber, por favor, qué tengo que decir. Nosotros no manejamos, lógicamente, las cifras de BlackRock, pero bueno, tenemos como 30 billones ahora mismo vivos, invertidos en unas 3.000 empresas que dan empleo como a 800.000 trabajadores. Es un magnífico momento, tanto en el private equity como en el venture capital en España. Estamos en cifras récord, especialmente en el middle market, en las empresas familiares. Manejamos como 200 gestoras, inversoras y asesores, y como os decía, es un magnífico momento para invertir, desinvertir y el fundraising también. ¿Qué debería decir, en vuestra opinión, a mis gestoras para que creen vehículos que inviertan en infra en México, en la región en general? Y en concreto también me gustaría saber vuestra opinión sobre Colombia, que atraviesa un magnífico momento por toda la apertura al mar por carretera. Muchas gracias. Yo creo que el momento, en efecto, el momento es bueno para el capital privado. Es bueno para el capital privado en España, pero también en la región. Por el lado de deuda, ya lo comentaba Eduardo, los bancos cada vez enfrentan más restricciones y entonces la deuda privada tiene que jugar un papel, ya sea para acompañar al propio capital en los proyectos o para entrar de manera indirecta. Otra vez, ¿qué queremos ver o qué quiere ver un fondo? Quiere ver estabilidad regulatoria, quiere ver calidad crediticia, quiere ver un equipo de ejecución, ya sea con un socio. Yo a tu pregunta, Manolo, hace un segundo, siempre creo que es mejor estar acompañado. Quiere ver un socio industrial que sea capaz de acometer el proyecto para que el capital se sienta acompañado, digamos, con credibilidad y con capacidad de ejecución. Si conforme vas logrando estas cosas, el acompañar el capital internacional con el local y la ejecución internacional con la local verdaderamente trae lo mejor de los dos mundos. Creo que eso es. Colombia claramente es un ejemplo de un país que lo está haciendo bien, con éxito, y es muy atractivo. Nosotros hemos, de hecho, lanzado recientemente un fondo de deuda en Colombia para acompañar el programa 4G carretero, y es un fondo que recién cerró su levantamiento en el mes de mayo y ya está colocado casi a la mitad. Entonces, yo te diría que el punto de vista de BlackRock sobre Colombia en lo específico y sobre la región en lo general es muy, muy positivo, es muy bullish. Queremos estar en la región y estamos metiendo los recursos necesarios para, otra vez, generar estos equipos que a nivel local y con el capital internacional puedan no solo coexistir, sino añadir valor generando esta combinación de lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por allí había, perdón. Yo tiendo a coincidir en que, vamos a decir, en México hay pocos activos y hay muchos inversionistas. Colombia, creo que todavía hay un menor ratio de inversionistas para el número de activos que hay en el mercado, y las tasas se ven ahorita, pues, vamos a decirlo así, como oportunidad, o se ven atractivas, y coincidiría con Alberto, ¿no?
creo que es buen momento para la infraestructura en Latinoamérica en general. Colombia y México, Perú, creo que son las más atractivas hoy. Por allá viene otra pregunta. Mi pregunta, yo creo que cualquiera que conozca bien el mercado mexicano de infraestructuras, efectivamente, pues ha supuesto un antes y un después la entrada de las décadas, el final del capital de los fondos de pensiones. Le han dado una profundidad, pues desde el punto de vista del lado de la deuda y del equity, que antes no tenía, y eso pues se ha notado en los últimos años. Ahora, adicionalmente, pues con las reformas energéticas, son pues de los principales actores pues que están ayudando a que se complete esa reforma a través del desarrollo de los proyectos energéticos. Y claramente pues hay una tendencia dirigida a la entrada de estos capitales, y así se ha reflejado en la regulación. Mi duda es, México aún pues cuenta con activos muy significativos de infraestructura, administra una red pública de carreteras de más de 4.000 kilómetros que son pues dependientes de la Secretaría de Hacienda, y por el lado de energía pues es lo mismo, ¿no? Que se han hecho muchos esfuerzos en el tema regulatorio. En un entorno en el que estamos ahora, en el que hay riesgos de caída de los ingresos fiscales y demás, quería saber su opinión respecto a si estas reformas podrán ir alcanzando a abrir estos activos a capital privado, y estos pues puedan servir al final para financiar y continuar en el desarrollo de hoy vía estos activos, o por otro lado pues o se entiende que con este nuevo mercado en el que colaboran todos los fondos de pensiones, pues al final no es tanto un problema de liquidez, y está perfectamente atendido, sino pues de capacidad de desarrollo de proyectos y de que haya activos y desarrollo industrial propiamente de dichos proyectos. Bueno, digo, sí, en ese punto el gobierno ha empujado mucho la famosa fibra E, ¿no? Vamos a decirlo, antes de Trump el problema de México se llamaba el precio del petróleo. Entonces, nuestra paraestatal, o ahora empresa productiva del Estado, que es Pemex, ofrecía rendimientos en sus bonos de 2 dígitos en dólares, que pues vamos a decir que el Ministerio de Hacienda decía, ¿por qué voy a vender estos activos a un precio tan bajo? Y la respuesta de los inversionistas era, compro tu deuda senior al 12% en dólares, que era como operaban en esos momentos los bonos de Pemex, cuando no sabíamos si el precio del petróleo si iba a ir a $10 o $15, o si iba a regresar a los 40 medios. En ese sentido, ese problema que tuvimos y la aplicación de las reformas, vamos a decir que las reformas llegaron en un momento complicado, vamos a decir, para Pemex y para la CFE, no tan complicados, pero el precio del petróleo impidió que esas fibras pudieran crecer al momento en que la deuda senior de estas te pagaban lo que te ofrecía el rendimiento del alternativo, sin necesidad de incurrir en riesgos adicionales y con la liquidez para poder vender tu posición. Entonces, Pemex ha tenido, bueno, los spreads de crédito o los réditos que están pagando estos papeles han venido cerrándose conforme el precio del petróleo se ha venido incrementando, y ha quedado claro que Pemex no va a tener un problema. Ha habido cambios en el management también. Esto de Odebrecht no pasó bajo la administración actual de Pemex, pasó con la administración anterior, vamos a llamarle así, o la dirección general anterior, y hoy por hoy se ve muy factible que alguna de estas empresas en el corto plazo vaya a acudir a los mercados y a poder financiar esa gran cantidad de activos que están adentro de estos balances, como particularmente el de Pemex. Y la Comisión Federal, ustedes lo sabrán mejor, pero está también cambiando las plantas de generación hacia gas, y vaya, sí se ven proyectos interesantes para atender al capital extranjero. Yo te diría que o sea, desde luego no es un tema de liquidez. Te doy un dato y te voy a hablar de la reforma energética, ¿no? En los últimos 2 años en México se han creado 53 compañías petroleras que no existían. Esta es una industria nueva que traen compromisos de inversión por el orden de entre 50 y 60 mil millones de dólares ya identificados, que es lo que están firmando contractualmente, y potencial de producción incremental para el país
de cerca de 800.000 barriles al día. Es el 50% casi de la producción del país. Entonces, liquidez, apetito por el país, yo creo que no falta. Un buen ejemplo es una de las inversiones que tenemos, una compañía, Sierra Oil and Gas, que ha participado en este proceso sin precedente, el proceso más transparente que se ha llevado a cabo de privatización de bloques petroleros, más transparente que cualquier proceso en cualquier sitio del mundo. Ya no hablemos de Estados Unidos, de Latinoamérica, de África, de Asia, el Mar del Norte, y lo ha hecho de manera muy exitosa, atrayendo otra vez este concepto de capital internacional, capital local. ¿Qué sucede? Otra vez, creo que sí faltan más proyectos que dinero. El gobierno tiene 4.000 kilómetros de carreteras, sí, pero lo que dice, y al punto de Nacho, es yo no te puedo vender estas carreteras a ti para el costo de capital del equity de hoy, si no puedo, de la mano de la venta, también transferirte junto con el activo algún nivel de riesgo, algún nivel de tienes que ejecutar algo que realmente justifique para mí como gobierno el haberte transferido ese activo. Porque de otra manera yo, gobierno, lo que tendría que hacer es emitir mi propia fibra E o emitir deuda contra estos activos y me sale mucho más barato. ¿En dónde me añades tu privado, no? Entonces, creo que donde estamos ahorita en torno a los activos existentes, que es el fondo de tu pregunta, tenemos que ser creativos y encontrar la manera de apalancarlos para crear nueva infraestructura de la mano de ellos que beneficie al país en crecimiento y al gobierno en cuanto que le pueda transferir a nosotros que estamos en esta habitación y a nuestro capital el riesgo de ejecución de esos nuevos proyectos apalancando lo existente, ¿no? Y creo que sobre todo lo que le preocupa mucho al gobierno es esa parte de cuando tratas de evaluar los activos en las condiciones de hoy, ¿no? El caso de las carreteras creo que es bastante claro. En México muchas de estas carreteras que están en poder del gobierno están manejadas por un organismo que se llama Capufe, operadas por Capufe, que obviamente es un organismo del gobierno con todas las ineficiencias y todos los temas que eso tiene. Entonces, un poco lo que ellos sienten es, si ahorita yo vendo esas carreteras y me lo pagan a valor presente los cash flows actuales, aunque sea proyectados, eso estoy dejando dinero en la mesa. Entonces se les han ocurrido todo tipo de ideas, desde me quedo con una parte o vamos a tratar de vender unas cuantas que sean como benchmark para imaginarnos cómo serían las otras. Creo que, y pasa un poco en el tema de Pemex igual, o sea, lo que creo que se está volviendo difícil en México es hoy evaluar los activos de cara a cómo se ven operados por otras gentes, ¿no? El gobierno siente que deja mucho dinero en la mesa cuando ha vendido, aunque, digo, ha habido de todas historias. Yo siempre digo que la venta de las carreteras Farac 1 es la mejor venta que ha hecho el gobierno mexicano en cualquier momento, porque vendió en 4,000 millones, algo que hoy no llega a ese valor otra vez cuando lo han tratado de vender. Entonces, sí ha habido casos, pero sí las pláticas cuando la interacción con el gobierno es que sienten que están dejando mucho dinero en la mesa, entonces empiezan a pensar mejor en bursatilizaciones de flujos futuros, donde ellos puedan tener ese upside del capital. Entonces, regresando a la creatividad, creo que también es una parte de encontrar esquemas donde el gobierno se sienta cómodo con que no está dejando el upside en la mesa, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, darle las gracias a Ignacio, a Juan Alberto, a Jerónimo y a Eduardo por su tiempo y la amabilidad de haber venido hasta España desde México para esta jornada. Agradecerles su sabiduría y su ponencia y agradecerles a todos ustedes la presencia. Muchas gracias. Gracias.